Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos una historia más dentro de nuestra antología narrada de vampiros del Concilio de Escritores del Abismo. Y el día de hoy tenemos a Walter Ugarte que nos trae El Retorno del Maestro. Es un relato que explora los misterios de la transformación. La historia nos presenta a un maestro de turno nocturno que tras unas vacaciones regresa completamente cambiado. Ahora solo aparece al caer la noche y oculta una peligrosa sed de sangre. Al principio logra controlar sus oscuros impulsos, pero poco a poco su verdadera naturaleza empieza a dominarlo, volviendo sus clases en algo más que una simple lección. Los dejo con Walter. Bien, gracias Lunis. Y bueno, felicitar acá a este Concilio de Escritores del Abismo por esta iniciativa y promover ahí la literatura de terror, ciencia ficción, ¿no? Y en esta oportunidad les voy a leer mi relato titulado El Retorno del Maestro. Voy a iniciar con una frase, ¿no?, que dice: uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Es una frase de Carl Gustav Jung. Bien, el relato inicia de la siguiente manera. En un rincón de los Andes peruanos, rodeada de montañas que parecían custodiarla del mundo exterior, se alzaba la pequeña localidad de Parimarca, un pueblo con vestigios de la época colonial, donde las casas de adobe y piedra han resistido al paso del tiempo. Los balcones de madera tallada, de estilo barroco, evocaban el legado español, mientras que las estrechas calles empedradas rememoraban la grandeza y el ingenio incaico. En la única escuela del pueblo se impartían clases nocturnas para adultos, donde campesinos y personas mayores acudían con la esperanza de aprender a leer, escribir y ampliar sus conocimientos más allá de sus campos y tradiciones. El encargado de impartir estas clases era el profesor Sebastián Sánchez, un hombre de mediana edad, de complexión delgada y voz enérgica, que había entregado su vida a la enseñanza. Para muchos, Sebastián no solo era un maestro, sino un verdadero guía y mentor. Con una paciencia inmensa, esclarecía los misterios de las letras y los números e inspiraba a sus alumnos a perseverar frente a las dificultades. Sebastián había llegado a Pacarimarca hace una década, dejando atrás la bulliciosa Lima, en busca de una vida más apacible. Pronto, se ganó el cariño y el respeto de los lugareños, quienes lo consideraban uno de los suyos. Aún así, siempre vivía solo en una pequeña casa al pie de la montaña. Una noche, al final de la clase, Sebastián anunció a sus alumnos que se tomaría unas merecidas vacaciones. Había decidido viajar a la remota región de Chavín, conocida por sus enigmáticas ruinas preincaicas y su aura mística. Aunque una ligera preocupación se instaló entre los estudiantes, lo despidieron con cálidos deseos y la promesa de esperar ansiosos su regreso. Las semanas pasaron lentamente en Pacarimarca. Sin Sebastián, las noches parecían más largas y las lecciones ahora impartidas por un maestro suplente carecían del mismo encanto. Cuando Sebastián finalmente regresó, sus alumnos lo recibieron con entusiasmo, pero de inmediato notaron algo extraño en él. Sebastián estaba más pálido de lo habitual. Su piel había perdido el cálido tono que todos recordaban. Sus movimientos ahora parecían más deliberados. Su mirada, que antes era clara y reconfortante, ahora tenía una profundidad inquietante, como si escondiera un oscuro secreto. A pesar de estos cambios, Sebastián retomó sus clases con la misma dedicación de siempre, aunque su presencia se sentía más intensa, como si un aire sombrío lo envolviera. Los cambios no se limitaron a su apariencia. Sebastián comenzó a alterar la rutina de las clases. Insistía en que las ventanas permanecieran cerradas. Además, los estudiantes se dieron cuenta de que nunca se mostraba durante el día. Siempre llegaba al caer la noche y se retiraba apresuradamente, exactamente cuando terminaba su horario, algo que nunca había sucedido antes. Estas peculiaridades comenzaron a inquietar a los estudiantes. Sin embargo, lo que más los preocupó fue cuando algunos de ellos empezaron a enfermarse. Amelia, una de las alumnas más dedicadas, comenzó a sentirse débil y fatigada después de las clases. Luego Martín, un campesino robusto, también cayó enfermo. Los síntomas eran siempre los mismos:
cansancio extremo, palidez y mareos. Algunos empezaron a sospechar que tenía algo que ver con la extraña presencia del maestro. Preocupados por la salud de sus compañeros, un grupo de alumnos decidió investigar. Ya era medianoche cuando se reunieron en la casa de Amelia. Junto a ella estaban Martín y otros 3 estudiantes. Acordaron que al día siguiente lo seguirían durante la noche mientras se dirigía a su casa. Al día siguiente, después de clase, los alumnos comenzaron a seguir al maestro. Manteniéndose a una distancia prudente, con miedo a ser descubiertos, lo observaron caminar lentamente hacia su casa. Pero en lugar de detenerse, continuó avanzando, alejándose del pueblo y dirigiéndose hacia un oscuro bosque que lo bordeaba. Con el corazón acelerado, los estudiantes se adentraron en la penumbra del bosque. Cada crujido de una rama bajo sus pies les helaba la sangre. A medida que se acercaban a un claro, el aire se volvió denso, cargado de un silencio ominoso. Allí, bajo la luz pálida de la luna, Sebastián se arrodilló frente a un árbol seco, cuyas ramas retorcidas parecían formar sombras monstruosas sobre el suelo. Los estudiantes inmóviles apenas podían creer lo que veían. Sus ojos ahora brillaban con un resplandor extraño, que reflejaba la luz de la luna como 2 destellos inhumanos. Sebastián se inclinó hacia una figura que yacía en la oscuridad, una silueta pequeña y frágil, casi imperceptible en la penumbra. A medida que sus ojos se acostumbraron en la oscuridad, pudieron distinguir con horror que era una vicuña, cuya delicada figura contrastaba con la brutalidad de la escena. La criatura, apenas consciente, se encontraba inmóvil, como si estuviera hipnotizada por la presencia de Sebastián. El silencio de la noche fue roto por un sonido sordo, un suspiro de terror colectivo. Sebastián, sin mostrar ninguna emoción, se inclinó aún más hacia la vicuña. Lo que sucedió a continuación heló la sangre de los estudiantes. El maestro, con una velocidad que parecía sobrehumana, hundió sus afilados dientes en el cuello del animal. El murmullo de horror se elevó entre ellos, pero era demasiado tarde. Amelia no pudo contener y lanzó un grito que los delató. Al notar la presencia de sus alumnos horrorizados, Sebastián dio un brusco paso hacia atrás, como si el peso de la verdad lo aplastara. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban una mezcla de profunda tristeza y vergüenza. El silencio que los rodeaba era insoportable, hasta que finalmente, con una voz quebrada que parecía salir de las profundidades de su alma, habló. Sé lo que piensan. Su tono era bajo, cargado de dolor. Y es cierto. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Durante mi viaje a Chavín fui atacado por algo cuya naturaleza aún no comprendo. Desde entonces ya no soy el mismo. Soy un ser con sed de sangre. Las palabras cayeron como una maldición sobre ellos y el aire se tornó denso con la incredulidad y el horror. Sebastián parecía vacilar en su confesión, pero la verdad era innegable. Aquel maestro, que antes les había enseñado con paciencia y sabiduría, ahora se presentaba ante ellos como algo oscuro, despojado de su humanidad. Los alumnos, paralizados por el terror, lo miraron sin saber qué hacer ni qué decir. Sebastián, con una mirada vacía, dejó escapar un suspiro pesado y continuó con voz quebrada apenas audible. He intentado resistir, luchar contra lo que soy, contra lo que me he convertido. No he lastimado a nadie, pero cada día que pasa se vuelve más difícil. Mis instintos me llaman, me arrastran, y la batalla dentro de mí se hace cada vez más feroz. Hizo una pausa, su mirada perdida, llena de desesperación. No quiero hacerles daño, pero ya no puedo seguir así. La oscuridad me consume. Necesito que me detengan antes de que sea demasiado tarde. Escúchenme, dijo con voz tensa, entrecortada. Para detener esto, para salvarme, deben llevarme a la iglesia. Es ahí donde todo puede terminar. Es el único lugar que puede purificarme, donde mi maldición podría ser quebrada, si es que hay algo de tiempo. Sus palabras cayeron pesadas sobre los estudiantes, que no sabían si creer o temer aún más. Sebastián los miraba con una mezcla de arrepentimiento y resignación. Los alumnos se miraron en silencio, las palabras de Sebastián resonaban en sus corazones. La gravedad de la situación se hizo clara. Supieron que no podían dejar que su querido maestro se convirtiera en una amenaza para el pueblo. Aunque el miedo les retorciera las entrañas, la decisión fue silenciosa, pero unánime. Debían ayudarlo, llevarlo a la iglesia, hacer lo que fuera necesario para que la oscuridad que lo había consumido no arrasara con todo. Sebastián, al ver la determinación en sus rostros, sintió una mezcla de gratitud y dolor.
Unas lágrimas cayeron por sus mejillas. Su voz, quebrada pero firme, escapó entre sus labios. Gracias, gracias por no abandonarme. Sus palabras se ahogaban en su garganta. Sin decir una palabra más, se pusieron en marcha, sabiendo que lo que estaban a punto de hacer no solo podía salvar a su maestro, sino al pueblo. Tras una caminata silenciosa, tensa, con la noche envolviéndolos en su manto oscuro, los alumnos y Sebastián llegaron finalmente a la iglesia del pueblo. El templo, que siempre había sido un refugio de fe y consuelo, ahora parecía un lugar diferente, un santuario desolado y extraño. Su estructura de piedra antigua, desgastada por los años, se erguía en medio del pueblo como un monolito sombrío. La gran puerta de madera oscura estaba abierta. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire frío los golpeó el rostro. El interior de la iglesia estaba en completo silencio. Las velas, que normalmente iluminaban el altar y los pasillos, ya no ardían, y las sombras se alargaban de manera antinatural, como si las paredes mismas estuvieran moviéndose. El altar, en el centro de la nave, estaba envuelto en una penumbra espesa, pero lo que los dejó helados fueron los crucifijos, que colgaban a los lados del altar y sobre las bancas. Todos estaban invertidos, como si desafiara la misma esencia sagrada del lugar. El aire, antes fresco, parecía pesado, cargado de una presencia oscura que se filtraba entre las columnas de piedra. El polvo que cubría el suelo crujía bajo sus pies como si la iglesia misma intentara despertar. Las sombras jugaban en las paredes, distorsionándose en formas que no parecían humanas, y el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas cerradas traía consigo un murmullo lejano, casi un susurro. Sebastián, con la mirada vacía, avanzó con paso lento, guiado por una fuerza que parecía venir de algo más allá de su voluntad. «Es aquí», murmuró, su voz temblando. «Este es el lugar, el único lugar donde puedo encontrar la redención». Pero al ver la iglesia, con sus símbolos invertidos y la atmósfera pesada que la envolvía, los estudiantes no pudieron evitar sentir que, más que un lugar de purificación, aquel parecía un altar al terror. Sebastián avanzó con paso firme hacia el altar, pero antes de que pudiera llegar, los estudiantes notaron algo extraño en su comportamiento. Un cambio sutil pero inevitable. La angustia de su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión de satisfacción oscura. Los ojos de Sebastián brillaban con una luz feroz, como si algo dentro de él hubiera despertado por completo. Antes de que pudieran reaccionar, la iglesia, que había permanecido en silencio, se llenó de un sonido inhumano, como un susurro colectivo seguido de un estremecedor crujido. La puerta se cerró de golpe y las sombras que habían estado ocultas entre las columnas comenzaron a materializarse. Figuras delgadas, altas, con rostros desfigurados, criaturas de la noche, salieron de las sombras, rodeando a los estudiantes con una rapidez que desafió toda lógica. El horror se apoderó de los alumnos al ver la verdad en estos ojos, rojos como brasas, desplegando un hambre insaciable. Más vampiros, seres que habían estado esperando, ocultos en las columnas, buscando el momento perfecto para salir. Los infortunados estudiantes intentaron retroceder, pero las criaturas fueron más rápidas, bloqueando cualquier posible escape. Sebastián, ahora completamente transformado, se giró hacia ellos con una sonrisa cruel que desbordaba maldad. «Siempre supe que ustedes no me abandonarían. Esta será vuestra última lección. No confiar en nadie», dijo con una voz resonante. En un parpadeo, las figuras vampíricas se abalanzaron sobre los alumnos, sumiéndolos en la oscuridad de la noche. Las bocas se abrieron, los colmillos brillaron a la luz de la luna, y el aire se llenó de un eco de desesperación mientras las víctimas caían, una tras otra. Los vampiros se alimentaban con una ferocidad salvaje, sus garras y colmillos perforando la carne, bebiendo la vida con cada sorbo. El cuerpo de Sebastián se alzaba en el altar, observando el festín con una mezcla de satisfacción y hambre insaciable. A lo lejos se podía escuchar el sonido espantoso de risas y gritos ahogados. La iglesia, que siempre había sido un lugar de fe, se había convertido en el escenario de la perdición. Los estudiantes que una vez habían sido sus discípulos, ahora se desvanecían en la oscuridad, absorbidos por la misma tenebrosidad que había consumido a su maestro. La luz de la luna, que se filtraba por los vitrales, brillaba sobre los cuerpos caídos, mientras el altar se teñía de rojo. «Esto es solo el comienzo», susurró Sebastián, observando a sus seguidores devorar cada pedazo de vida que quedaba en la iglesia. «El festín ha comenzado y esta noche la oscuridad se apoderará de todo».
Bien, ese ha sido mi relato, El retorno del maestro. Muchas gracias. Y no olviden también seguir la página de Concilio de Escritores del Abismo, que constantemente estaremos enviando eventos, transmisiones y también las publicaciones que estamos realizando. Muchas gracias.